Estamos nosotros con la doctora Silvia González de la Fundación Delfín. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación. No, por favor, gracias por la visita. Y también con el licenciado Jorge Méndez, psicólogo. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kiki? ¿Cómo te vas? Un gusto saludarte y a toda la gente que está mirando a esta hora Noticias Paraguay. Licenciado, ¿psicólogo está bien o coach? También hago coaching ejecutivo y hemos trabajado mucho con gente muy cercana. Es verdad. Lo conocemos muy bien al licenciado. Bueno, vamos a hablar de la lucha contra el abuso infantil, ¿verdad? Un tema que venimos hablando hace rato acá de distintas perspectivas. Hace poco se motivó a enseñar cuestiones en los colegios, en la escuela. Hay como un temor, como un tabú aquí, ¿verdad? Se quiere hablar de abuso infantil, no, ellos seguramente quieren hablar luego y se tejen un montón de especulaciones. Exacto. Bueno, la Fundación Delfín primero, ¿qué es lo que hace? Bueno, la Fundación Delfín es una organización sin fines de lucro que lucha contra todo tipo de violencia. Sobre todo nos enfocamos en niños y adolescentes y también mujeres víctimas de violencia, tanto física como psicológica. Apuntamos el trabajo tanto psicológico como el acompañamiento también jurídico de las víctimas y de sus familias y sobre todo en el ámbito escolar desde el punto de vista de la prevención y el trabajo con víctimas de bullying. Hacemos también la asesoría con los papás, con los docentes en las instituciones educativas y también charlas para poder fomentar un poco un ambiente y un mejor ambiente escolar. Correcto. Ahora, digamos, en la lucha contra el abuso infantil, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que enseñar en este momento? Bueno, nosotros hemos desarrollado una campaña nacional de la no violencia, que es una campaña que la hemos proyectado a 10 años, porque consideramos que para que exista un cambio real desde el punto de vista comportamental, necesitamos más de un periodo de tiempo corto, más de una campaña mediática o simplemente de carteles y activaciones, ¿verdad? Necesitamos realmente un cambio profundo y que por sobre todas las cosas, y qué bueno que mencionaste al inicio de este bloque, necesita educación. Exacto. Y en cuanto al abuso, educación sexual integral. De verdad que precisamos cuidarle a nuestros chicos, enseñarles a ellos a que se cuiden y también darle las herramientas emocionales para poder manejar sus propias frustraciones, desde el punto de vista, por ejemplo, de la violencia entre pares. Y ni qué hablar desde el punto de vista sexual, realmente los casos son asombrosos. Es increíble contar con más de 4.500 casos en Fiscalía en el 2017, más de 3.000 casos en la Secretaría de la Niñez de abuso sexual infantil. 2 niñas son madres por día. O sea, es algo que no puede estar pasando. Si no nos ponemos la camiseta, no hacemos algo, no hacemos de verdad acciones concretas para que los culpables cumplan penas ejemplares. 5 años es burlarse de la víctima. Exacto. De verdad que 5 Totalmente. años es una locura. Y la gente reaccionó también, ¿verdad? Por ello. Totalmente. Es lo más absurdo que nos ha pasado el año, tal vez, ¿verdad? Así es, 5 años es un absurdo. Una multa es una barbaridad. Es verdad. Entonces, realmente, hasta incluso que la pena máxima son 15 años. Es una justicia cómplice, creo. Totalmente. Toda la sociedad somos cómplices. Y ahí también permitime decir una cosa a la gente que está en su casa. No te quedes callado. O sea, si vos sabés de un caso de violencia, un caso de sospecha de abuso en tu vecino, en tu familia, no seas cómplice, porque vos mismo te estás convirtiendo en un violador y en un maltratador. Entonces, eso nos tiene que quedar claros, porque además tenemos el Código de la Niñez en su artículo 5 que nos dice muy claramente, todos estamos obligados a denunciar. Así mismo. Ahora, cuando se habla de la educación como el método, ¿verdad? Hay como nuestra cultura, el ser paraguayo, y culturalmente somos como reacios a aprender ciertas cosas en ese sentido, ¿o no? ¿O es una percepción nomás? Se lo preguntas a un uruguayo afincado. A propósito. Pero sí, no solamente tiene que ver con que estemos en Paraguay o con que el paraguayo sea un poco más conservador con algunos temas. Cuando hablamos de educación sexual se mete la sociedad conservadora, se mete la religión. Exacto. Y obviamente esta cazuela a veces no sale bien, porque obviamente se tocan determinados intereses. Pero la educación sexual es fundamental para poder tener un país sano desde el punto de vista comportamental, emocional y psicológico. Y un país sano hace que sea rico,
obviamente un país enfermo, no solamente desde la patología, sino que además del gasto que hay en salud pública, en los consultorios, ¿verdad? Porque hay todo esto que decía la doctora, el Ministerio de Salud, índices altísimos y las secuelas, incluso morfológicas de los niños violados, que pueden incluso hasta bajar 9 centímetros de altura. No te puedo creer. Por tener una violación a temprana edad, Mirá, ¿verdad? Entonces, tenemos una dificultad desde el punto de vista del cableado neuronal, aparte de una violación, cuando la edad es muy pequeña, pero además incluso le estamos hipotecando el futuro. Por eso que es tan importante la campaña que comenzó el año pasado, que está declarada de interés por 4 ministerios y 3 municipalidades, que como dijimos es absolutamente, nosotros lo hacemos a pulmón, ella es la presidenta, más un grupo de 10, 12 personas que también han apoyado esta causa, porque algo hay que hacer, ¿verdad? Claro. Y recién hablabas algo de cómo hacemos este cambio. Los hábitos en las personas son una suma de conductas. Cuando queremos dejar de fumar tenemos que sumar conductas para poder tener el hábito de dejar de fumar, porque tenemos el hábito de fumar. Y el hábito se constituye con 3 elementos: conocimientos, actitudes y habilidades. Vos podés tener la parte teórica, pero por ahí no sabés o no tenés la acción, la voluntad, y no tenés las herramientas para hacerlo. Por eso que cuando hablamos de educación son los adultos conscientes y los profesores, a mí me gusta decir los docentes decentes, que son los primeros que se tienen que poner esto como una materia más en la semana. La educación sexual tiene que ser semanal, tiene que hablar, no el librito que te explique el aparato reproductor femenino y masculino solamente, sino que hablar de lo que significa la sexualidad desde la niñez, con mucho respeto, cariño, consideración, pero por sobre todo para que los chicos tengan información. Y ni que hablar que los padres, ¿no? Este caso que acabamos de tener en la Armada, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Hay obviamente una aberración desde el punto de vista de la militancia, pero también ¿dónde estaba esa mamá? Que desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde una confianza plena en su hija, pero estamos hablando de 13 años. Entonces voy a quebrar una lanza diciendo, bueno, quizá no sabía. Bueno, si no sabía, alguien le tiene que mostrar. Sí, así mismo. ¿Verdad? ¿Y es suficiente, digamos, con estas campañas o tiene que formar parte de una especie de reforma desde la educación, desde el ministerio, desde chicos? No sé si lo ideal sería promover una ley o con las leyes que tenemos son suficientes. Bueno, esto tiene que ser un trabajo a nivel social e interinstitucional con todas las carteras del Estado. Tenemos que trabajar con salud, con niñez y adolescencia, tenemos que trabajar con educación, tenemos que de verdad trabajar en equipo, porque de lo contrario, si hoy nuestros niños y nuestros adolescentes están siendo bombardeados con un montón de imágenes, incluso los que están encargados de toda la parte de comunicación y tecnología, si están nuestros niños bombardeados con imágenes sexualizadas, hay una hipersexualización de la infancia, hay una iniciación sexual precoz, no hay información sexual, entonces estamos en un momento en donde nuestros niños también tienen herramientas muy pobres para enfrentar sus propias situaciones naturales de la edad. Y ni qué hablar todo el bombardeo que reciben los adultos y que también generan conductas, porque hay también una cuestión muy pobre desde el punto de vista de la salud mental que debemos de poner de una buena vez por todas sobre la mesa en esta gran malla curricular que es salud pública. Entonces, de verdad que tiene que ser un conjunto de acciones y toda la sociedad debemos acompañar. No puede ser que hoy el 98% de la transmisión del VIH sea por la falta de uso de un preservativo. No pueden nuestros jóvenes, nuestros adolescentes ser la mayor parte de esa población que hoy tiene un contagio precoz. O sea, es realmente absolutamente necesario hacer algo, porque de lo contrario nos estamos quedando cortos mirando en un futuro de hoy niños, adultos después, absolutamente enfermos desde el punto de vista emocional. Claro. Y si no nos hacemos cargo también, un chico que es víctima de bullying, que es víctima de violencia, de acoso escolar, si no es tratado en serio, si yo papá, yo mamá, yo maestro, no lo tomo en serio, dejo de decir, no, esto es algo de niños, no, me tomo las riendas del asunto y abordo esta problemática, voy a tener un niño que va a poder resolver la situación y voy a tener un adulto sano, porque el 90% de los casos de
abuso escolar o bullying que no están resueltos en la infancia pueden llevar a incluso situaciones, enfermedades psiquiátricas en la adultez. O sea, estamos hablando de algo complejo. Y fíjate que a nivel de la sociedad, nivel de la sociedad, un chico violentado se va por dos lados básicamente. Tiene baja autoestima, tiene obviamente con eso de la mano baja autoconfianza, o sea, cada vez pierde más seguridad en sí mismo y obviamente puede desarrollar patologías desde el punto de vista psiquiátrico. Pero también, o puede generar sensación de venganza. Y crece, y es lo que pasa con esos chicos que vemos generalmente en las escuelas de Estados Unidos, que aparecen con alguna, agarran un arma y ¿verdad? Tienen 18, 20, 25 años, y es la manera de vengarse de todo lo que sucedió, ¿verdad? Claro. Hace poquito lo vimos en Argentina también. Por eso que es un trabajo de ambas partes, ¿verdad? Por un lado toda la parte pública, pero también la gente. Los seres humanos hacemos las cosas básicamente por dos razones, Quique, o por convicción o por miedo. O estamos convencidos que robar no está bien, ser un narcotraficante no está bien, abusar de un niño no está bien, estamos convencidos de nuestra cuna, o si no tuvimos esa orientación, esos valores, entonces preciso el miedo, preciso una ley, pero que se cumpla. ¿De qué sirve que yo tenga una ley ahora que no hay que usar casco arriba de las motos si nadie lo usa? Entonces hay ahora un diputado, creo, que está proponiendo que haya una persona por moto a partir de ahora, con eso vamos a bajar los accidentes. Claro, vamos a tener un muerto menos, pero si el que maneja la moto no sigue sin usar casco, estamos a la misma, ¿verdad? O sea, el tema es que las leyes se hacen, o las normas norman una sociedad, o por convicción o por miedo, y hay que pararse en eso en este caso, porque estamos dejando chicos complicados. Claro, sobre todo también creo que el factor de comunicación es súper relevante acá, porque lo que mencionabas hace rato, es como que los chicos tienen que saber que eso no está bien, o sea, que alguien a un chico le manosean desde que un bebé, desde que tiene un año, crece pensando que eso a lo mejor es normal. Exacto. Recuerdo que hace poco en Argentina hubo una ola de denuncias contra músicos, contra rockstars. Y ocurría que una joven denunciaba así, yo me acosté con él, pero, fue voluntario, pero yo tenía 13 años, él me engañó, fue un abuso sexual. Y de repente apareció una chica y decía, espera un poco, yo también tenía 12, 13 años cuando ese hombre me hizo lo mismo y es mi ídolo hasta ahora, o acaba de dejar de ser. Es como que se están enterando que fueron abusadas. Pero y acordate que cuando nosotros éramos pequeños, vos sos muy joven, pero te voy a hablar de mi caso, que tengo 47 años, cuando nosotros éramos chicos, el abuelo, en general, el abuelo masculino, digamos, no la abuela, el abuelo, era el que te tocaba la cola, o te tocaba los genitales, era como una manera de hacerte un cariño. A ver qué tenés ahí, te decía. Fíjate que desde pequeños eso era un gesto de cariño. Hoy nosotros pensamos que, pucha, capaz que en algún momento el abuelo podría haber estado medio trancado con algo y menos mal que no nos pasó nada. Te estoy hablando tan específicamente de casos personales. Fíjate lo que sucede hoy si un niño en la casa es tocado por el papá o por el abuelo, vamos a hablarlo del lado masculino, aunque también hay mujeres que generan abuso sexual en los niños. Exacto. Y que es natural, nadie le dice, no, eso no lo puede hacer el abuelo contigo, eso no te puede tocar ahí, no puede, aunque sea cariñoso. No, tiene que ser cariñoso de otra forma, te podrá dar un besito, te podrá abrazar, pero no te puede tocar ahí. Si nadie le dice eso, ¿por qué un niño debería saber que eso está mal? Exacto. Y si en la escuela además no hay un profesor o una profesora que le dice, mire, niño, en tu casa, ni aunque sea el abuelo o el papá, te puede tocar, manosear, tocar y menos obviamente generar una relación sexual con penetración o con coito, entonces, si hay nadie que da esa información, ¿por qué debería saber una niña o un niño de 13, 14, 15 años que eso está mal, ¿verdad? Totalmente. Por eso hablar del tema es la herramienta más barata que tenemos, porque además ahí no hay un gasto público que tengamos que hacerlo inmediatamente, sino realmente... Es esto que estamos haciendo ahora. Exacto, poner el tema sobre la mesa en la casa, realmente hablar de las cosas importantes en la familia, porque tenemos que considerar también que el 80% de los abusos suceden dentro del entorno familiar. Padrastros, padres biológicos, abuelos, tíos. Entonces, no seamos tampoco cómplices los que estamos del otro lado dentro de una familia con una situación así por salvaguardar la familia. Porque esa familia ya está quebrada. Así mismo. Esa familia ya no tiene manera de tener, no se pega con nada lo quebrado. Y mucho más, ese niño ya no vuelve a sanar desde el punto de vista emocional, físico, si es que no siente
que nosotros los adultos realmente hacemos algo para cuidarlos. Totalmente, y creo que ocurre también con algunas instituciones. Por ejemplo, el tema de la iglesia que mencionamos, sin que se considere todo un ataque a nada, ¿verdad? Sí. Pero ocurre que de repente es como que es difícil para la iglesia como institución asumir que hay un escándalo para evitar el escándalo, ¿verdad? Como decir, no fue tan grave, esto no pasó aquí, porque si se asumiera lo que ocurrió, se estaría hablando de un quiebre. Es como reconocer el quiebre que de hecho ya existe. O sea, Claro. ya existe. No Bueno, puedes tapar el propio expresidente de la República estando dentro de Claro. la Iglesia Católica, entonces existe una situación que no podemos tapar no podemos intentar tapar el sol con un Claro, dedo. ¿qué vamos a solucionar? Asumiendo el caos y empecemos a arreglar la cosa. Ni ¿verdad? la religión ni nada puede estar por encima de la vida de un niño, ¿no? Está bien las personas que creen en Dios, nosotros creemos en Dios, pero nada puede estar por encima de la vida de un niño, porque tocarle la vida a un niño es desarmar toda una sociedad futura, y además es una ola que vuelve, ¿verdad? Ya vuelve, como dije, porque vamos a tener adultos con bastantes dificultades, y además podemos tener un loco con una metralleta con ese deseo de venganza por todo lo que vivió y por algo. Los delincuentes que terminan haciendo, delincuentes así son llamados, ¿verdad?, después de que cometen un acto de ese estilo, cuando se le hace todo el diagnóstico psicológico post-acto, y tienen en un porcentaje muy alto trastornos, desde los traumas infantiles por casos de violación. No es casualidad. Los que están en la cárcel no es porque son chicos normales, entre comillas. Han vivido experiencias muy traumáticas, nadie se hizo cargo de eso y tenemos la sociedad de regreso. Claro. En algún momento... Además creo que, como decía ella, hablar del tema también es muy sano y debatirlo, porque creo que hay como algunas cuestiones tecnológicas que la tecnología permite que llegue solamente a algunas sociedades ciertas informaciones que hacen que nuestras propias prácticas cambien. O sea, un chiste que yo pueda hacer, hoy ya no es tan simpático, ese chiste fue machista. Exacto. Y estás generando tal cosa, pero a lo mejor en sociedades más hacia el interior no se enteran todavía que esa es la nueva tendencia, ¿verdad? Como para ir cerrando también lo último que habíamos dicho, el hecho de que hay como cosas que ahora se condenan, pero que antes no se condenaban, términos que antes utilizaban tranquilamente, se utilizaban como chiste y ahora obviamente no hay que hacerlo. Y como que hay zonas del país, en el interior, donde cuesta más que llegue ese mensaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Mejorar en tecnología? ¿Mejorar en qué? Bueno, mejorar la voluntad entre todos para poder llegar este mensaje a todos los rincones del país, tanto todos los actores sociales que tienen la posibilidad, tanto intendencia, CODENIS, gobernación, para poder trabajar en conjunto. O sea, hoy, más allá de la tecnología, el trabajo persona a persona, mirándonos nuevamente a los ojos, es lo que realmente nos va a devolver mayor humanidad a la sociedad. Entonces yo creo que desde el punto de vista médico debemos de verdad tener un compromiso de todos los colegas míos, ¿verdad? Sí. Y de hecho voy a usar la cámara para pedirles que si es que están en conocimiento o saben de un caso que llega al consultorio de un niño que es abusado, de un niño que sospechan levemente que está siendo víctima de bullying en el colegio, que alerten a las autoridades, que llamen al 147. O sea, todos tenemos la obligación. No podemos hablar de que la pareja de un adolescente está acompañando un embarazo cuando eso está totalmente fuera de la ley. O sea, no podemos naturalizar por más que estamos acostumbrados a ver algo así en la sociedad, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista también de la salud pública, sería ideal, y nosotros como fundación también solicitamos, y es una de las ideas que planteamos dentro de nuestra campaña nacional de la no violencia, son consultorios de salud mental, son consultorios psicológicos. Ojalá al principio puedan ser como voluntariados, hacer alianzas con todas las facultades de psicología, y gente que de verdad con una cabeza profesional objetiva pueda escuchar a la población, que tiene mucha complejidad, y de eso Jorge, como investigador del comportamiento humano, puede hablar mucho más. Tiene mucha complejidad desde el punto de vista histórico, emocional. O sea, exacto, nosotros todavía tenemos una herida muy abierta de hace muy poco tiempo, que es la guerra, que es la dictadura, y obviamente tenemos una pobreza desde el punto de vista del lenguaje. Entonces la gente no sabe expresar sus sentimientos y justamente tampoco sabe
hablar con sus hijos, no sabe hablar, incluso docentes, incluso profesionales que tampoco saben expresar. Totalmente, Entonces, totalmente. eso para nosotros es fundamental. Creo que es clave que podamos hacer eso. Y más allá de la tecnología, el hablar mirándonos nuevamente a los ojos, con voluntad, tanto voluntad social como política, creo que nos va a acercar mucho más y el resultado a largo plazo va a ser de verdad efectivo. ¿De qué nos sirve un bono demográfico como el que tenemos? Exacto, se va a perder la oportunidad. Si vamos a tener niños y adolescentes el día de mañana adultos, pero con una cabeza enferma. Totalmente. Bueno, doctora licenciada, agradezco que hayamos tenido un tiempo para hablar de esto en medio de tantas noticias y en medio de tanta información. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gracias a vos, Quique, y a las órdenes cuando vos precises o cuando el equipo de Noticias Paraguay nos requiera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Espero que no sea la última vez que hablemos del tema. No va a ser la última definitivamente, pero bueno, en medio de tanto ajetreo informativo encontramos un paréntesis para hablar de algo tan importante.